la gracia y el amor del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amada iglesia. Bendecimos al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí juntos en coinonía con el Espíritu Santo para compartirles un mensaje de fe, de esperanza, de aliento en medio de todo lo que estamos viviendo. Así que abra su mente, abra su corazón para oír la voz de Dios, porque el Espíritu Santo quiere hablarle hoy a su iglesia. Así que bendigo su vida y le doy la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarle un tema que se titula Desafíos de Fe. Desafíos de Fe. Y fue un tema que me regaló principalmente para todo el cuerpo ministerial de Fruto de Gloria, pero también sentí en mi espíritu compartírselo a ustedes como iglesia de Dios, como pueblo que hace parte de este hermoso ministerio, con la finalidad de que usted también sea edificado, porque realmente en este tiempo hacia adelante necesitamos desafíos de fe. Necesitamos caminar por fe y no por vista. La persona que no tenga fe, el creyente que no tenga fe, no va a poder resistir todo lo que se viene, ni aún podrá alcanzar las promesas que Dios ha desatado sobre su iglesia. Difícilmente alguien que no tenga fe va a poder mantenerse en la gracia de Jesús. Por eso quiero compartirle este hermoso mensaje, así que oremos en el nombre de Jesús para ponerlo en la presencia de Él. Soberano Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Venimos a ti porque solamente usted tiene palabra de vida eterna. Su palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos. Yo te pido que esta palabra quite, Señor, corte de raíz toda raíz de incredulidad, de duda, en el nombre de Jesús, de miedos, de temores de tu iglesia, Padre. Que esta iglesia, que este mensaje nutra a la iglesia, que este mensaje penetre los corazones, que imparta fe, una impartición del espíritu de fe, Señor, en tu iglesia a través de esta palabra, para que el nombre de Cristo Jesús traiga confianza en ello, traiga esperanza, Señor, traiga gozo en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Padre, que cada asignación que tú le diste a cada miembro de tu iglesia, Padre Santo, ellos tengan la valentía, Señor, tengan la entereza, Señor, tengan la disposición, Señor, para luchar y procurar el cumplimiento de ese propósito, porque creemos que el gran yo soy que dio la promesa lo ejecutará y lo hará. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo avive los corazones, que tu Espíritu Santo avive la fe, que tu Espíritu Santo traiga el renuevo a la iglesia, que tu Espíritu Santo hoy hable, Señor, a aquellos que están sin esperanza, aquellos que están en temor, aquellos que están llenos de pánico, aquellos, Señor, que están como la viuda y el hijo, Señor, que iban a comer, a preparar la última comida para dejarse morir. Padre, pero hoy has venido tú, así como enviaste a Elías a la casa de esa viuda, Señor. Hoy viene el Espíritu Santo, Señor, a traer vida, a traer esperanza, a traer fe, a traer gozo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad que están viviendo, Señor. Padre, yo sé que aún en medio de la tierra árida, Señor, tú harás brotar esos ríos de agua viva, Señor. Y esos ríos de agua viva están representados, Señor, en la respuesta inmediata que tú vas a dar a cada miembro de esta iglesia, que tú vas a dar a todos los hermanos de la fe en todos los lugares de la tierra. Tu mano, Jehová, no se ha cortado, Señor, para dar respuesta, para bendecir, para prosperar, para sanar, para avivar, para proveer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, Dios bendito, te pido, Señor, que ahora mismo tu Espíritu Santo traiga ese profundo convencimiento a la iglesia, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos y creemos en quien nos ha dado la promesa. Tú eres el gran yo soy, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová el omnipotente, Jehová el omnipresente, Jehová el omnisciente. Tú estás en todo lugar, tú lo sabes todo y tienes todo el control sobre cada cosa y situación de nuestras vidas, Señor. Padre, porque todas las cosas delante de ti están desnudas. Por eso te pido que bendigas con esta palabra a la iglesia, que sea rema en ello, que
que se haga vida, que se haga como una espada, Señor, una aguda espada para cortar, Señor, cuando quiera venir la incredulidad y los miedos y los temores y las voces contrarias, Señor. Padre, que la iglesia hoy sea santificada, que los sentidos espirituales hoy se activen, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Santo de la gloria, para que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, venimos a ti con fe y esperanza, sabiendo que esta palabra será de renuevo, Señor, será de avivamiento y será de fe para todo el que la escuche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia, quiero que abra su Biblia en el en el libro de Éxodo, capítulo 3, desde el verso 1, llamamiento de Moisés. Y le decía que el tema es desafíos de fe. Éxodo capítulo 3, desde el versículo número 1. Gloria a Dios. Quiero anunciarle a la iglesia que ya vamos a comenzar los servicios en vivo. Este será el último diferido. Lo vamos a hacer en vivo para la gloria de Dios. Le estaremos anunciando prontamente. Y también quiero manifestarle que todos los miércoles estaremos compartiendo un mensaje como este, de edificación. Después de este mensaje de desafío de fe, vamos a comenzar una serie de enseñanzas a continuar, porque en un tiempo Dios nos la regaló, quedaron suspendidas y el Espíritu Santo me ha inquietado nuevamente y me ha venido revelando algunos temas, áreas que destruyen el propósito de Dios. Sé que va a ser de gran bendición para su vida, y ahí es donde vamos a descubrir esas pequeñas zorrillas que están ocultas, como dice en el libro de Cantares, porque a veces nos cuidamos de los pecados más gravosos, pero hay áreas tan sutiles que interrumpen la bendición, que contritan al Espíritu Santo y que nos impiden avanzar. Y a través de esa serie de enseñanzas es donde usted va a poder tener la posibilidad de identificar qué hay oculto, porque hay cosas ocultas que solamente salen a la luz a través de la palabra, a través de una confrontación que nos haga el Espíritu Santo, y sé que esa serie de enseñanzas va a ser de bendición para su vida. Así que ya sabe, todos los miércoles a las 7 de la noche aquí estaremos en vivo. De esta semana que viene, la de más arriba, en el nombre del Señor estaremos compartiéndole un mensaje, como les dije, una serie de enseñanzas. Y los domingos a las 9 de la mañana estaremos conectados también en vivo para la gloria del Señor. Así que, como le dije, abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 1, llamamiento de Moisés. Y quiero que lo lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también ha visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los egipcios y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Aleluya. Y respondió Dios a Moisés: escucha, iglesia, así dice Jehová, aleluya. Siento su presencia. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dice el Señor. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y os despojaréis a Egipto. Gloria al Señor. Como título: desafíos de fe. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a discernir esta palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Él. Dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Y dice en el capítulo, en el verso 2: y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo a Jehová y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó y dijo de en medio de la zarza, y dijo: Moisés.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora bien, amada iglesia, si estudiamos la historia de Moisés, ¿quién era Moisés? Un hombre que nació en tierra de Egipto, que fue creado con los principios, con el conocimiento de Faraón y de toda su casa. Luego Dios permite que Moisés incurra en un pecado, asesina a un egipcio. Ya usted sabe esa historia y lo puede leer desde el verso 2. Y eso fue notorio ante los ojos del pueblo de Israel, de Faraón y de todos ellos. Y eso permitió que él saliera huyendo despavorido, porque Faraón lo buscaba para asesinarlo. Nos damos cuenta cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un llamamiento, cuando Dios tiene una asignación, cómo Dios va organizando todo como un juego de ajedrez. Las mejores estrategias para que usted y yo podamos salir victoriosos. O sea, cómo Dios lo había elegido a él. Él no sabía que tenía el llamado, él no sabía que tenía la asignación, pero Dios sí lo sabía, y eso era lo verdaderamente importante. Dios le permitió que saliera de Egipto. Fue él el que provocó que Moisés se apartara para llevarlo a un lugar solitario, a un lugar que ya estaba santificado por Dios, que era el lugar donde Moisés iba a tener ese encuentro y donde Dios le iba a manifestar el llamamiento. Para Moisés, luego de ese llamado y de ese encuentro con Jehová, venían altos desafíos de fe. No era fácil volver a la nación de donde él había salido huyendo, porque lo iban a asesinar a causa de lo que él había hecho. No era fácil para él tener que venir y enfrentar las personas que estuvieron a su lado y le vieron crecer. No era fácil para él, porque quizás él no tenía la condición de guerrero. Quizás él más que nadie conocía del ejército de Faraón, de los recursos de Faraón, y que cómo él iba a ir solamente con el anuncio de una palabra a enfrentarse a una realidad que era el Faraón con todo su ejército. Pues muy bien, aquí Dios nos enseña y se cumple lo que Jehová le dijo a Zorobabel, que no es con espada ni con fuerza, que es con su Santo Espíritu. Y si tenemos la palabra de Dios, la asignación de Dios, el respaldo de Dios, si tenemos la gloria de Dios con nosotros, eso es suficiente para que usted, en medio de un desafío de fe, usted salga victorioso. Ahora, ¿qué significa desafío? Situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Mire, dice que es una situación difícil y peligrosa con la que alguien se enfrenta. Por eso el Señor me decía que la iglesia, a partir de este tiempo, luego que esta pandemia pase, porque esto va a acabar en cualquier momento, vendrán nuevos desafíos de fe. Esto fue un entrenamiento, como el entrenamiento que Jehová le dio a Moisés cuando asesinó al egipcio y le tocó salir huyendo. Lo estaba preparando como hombre de guerra. Ya estaba esa ira santa en el corazón de Moisés y ese celo vivo para defender al pueblo de Israel. Entonces el ángel se le aparece, y eso es lo que vemos en medio de la asignación. Dios viene con señales, Dios viene con manifestaciones que te van a hacer entender de que Él está contigo. O sea, y ahorita más adelante les voy a explicar qué debo hacer para alcanzar esa victoria en medio de los desafíos de fe. Pero quiero decirte que Dios te asigna, Dios se revela, Dios se manifiesta en medio de esa asignación que Él te da. Aquí vemos que dice que el ángel de Jehová estaba en medio de una llama de fuego, de una zarza que no se consumía. Y Moisés se impresionó
y llegó y miró qué era eso. Veía que estaba el fuego, pero la zarza seguía ardiendo. Ahí en medio estaba la presencia del Eterno, del gran yo soy. Y quizás esa zarza que ardía y no se consumía por el fuego significaba que así es la palabra de Dios, que lo que Él dice se cumple, que lo que Él dice se manifiesta, que lo que Él dice no puede ser derrotado y nadie puede impedir que ese propósito se cumple. Quizás esa zarza que ardía le estaba diciendo a Moisés: así es, así serán los que están conmigo, que aunque vengan tiempos difíciles, tiempos de guerra, aunque pasen por el fuego, aunque pasen por las aguas, no los van a consumir. Dios le estaba mostrando a Moisés su extraordinario poder, su grandeza, para decirle que ningún enemigo podía impedir que el propósito se cumpliera y que ningún enemigo podía derrotar a Jehová. Jehová es varón de guerra, todas las guerras las ganas, y Él todo lo que se propone lo cumple y lo ejecuta, porque su palabra es viva y eficaz. Ella va y prosperará en todo lo que Él envía a hacer. Constituyó la tierra, el universo, lo que no era, lo hizo a través de la palabra. Aún los enemigos de Dios son hechuras de Él. Satanás lo hizo Dios. Por eso te digo que no tienes que temerle al brujo, no tienes que temerle a los enemigos, al hechicero, al mismo diablo. No tienes que temerles. Aún ellos fueron hechura de Dios. Esa es la ventaja, que Dios los hizo, Dios lo conoce. Dios está en absoluto control de todas las cosas. Pero Él asigna a un Moisés para una misión que humanamente sería imposible, pero que en el ámbito espiritual, en el ámbito celestial, lo era. Por eso, cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da una comisión de hacer algo, siempre hay manifestaciones de Dios que te hacen pensar que es Dios que está en medio de ese asunto. Aquí vemos que primero el ángel de Jehová en medio de una zarza ardiendo. Luego Él se acerca y ya le habla claramente a Moisés. Y en el 5 le dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Había tanta gloria en Jehová que Moisés no fue capaz de mirar. Quizás Moisés experimentó y dijo: con este peso de gloria que hay, yo puedo alcanzar cualquier cosa siendo el aliado del gran yo soy. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Le estaba recordando la promesa que le había dado a Abraham. Y eso es lo que Dios hace cuando te da una asignación. Él te recuerda su palabra. Él te recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Él te recuerda que es el dueño del poder, de la unción, de los recursos. Es el Dios de maravilla. Él estaba diciendo: es que yo te estoy escogiendo a ti, no porque tú quieres, es porque es mi propósito, es porque es mi deseo, es porque es mi anhelo, y es porque hay un siervo al cual yo amé mucho, que le di una promesa, que este pueblo estaría 400 años en esclavitud, pero llegado y cumplido el año 400, ellos tendrían que salir de ese yugo de esclavitud, y yo los llevaría a una tierra donde fluye la leche, la miel, donde yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y como el propósito es de Dios, Él va a proveer todos los medios, todos los recursos, todas las estrategias, todo el poder, toda la fuerza, toda la sabiduría para que ese propósito se lleve a cabo. Jehová le dijo en el verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Nos damos cuenta que Dios siempre lleva en el momento oportuno y en el momento indicado.
Se cumple lo que dice la palabra: te abandoné por un breve momento, pero con grandes misericordias te recogeré. Quizás usted en este momento se siente abandonado. Quizás usted se siente abrumado por la situación. Problemas aquí, situaciones adversas acá, se levanta uno, se levanta el otro, las puertas cerradas, nada fluye, y usted clamando y no ve respuesta. Desafíos de fe. Quizás usted está viendo esos problemas como Goliat, ese gigante al cual se enfrentó el siervo David. Pero el diablo puede mirarte como miró a David a través de Goliat, como algo insignificante, como algo que no tiene valor, como algo que no podrá salir de la situación en que está. Pero gloria a Dios que el diablo nos mira de una manera, pero realmente lo que vale y tiene peso espiritual en nosotros es cómo Jehová nos mira. Usted es una guerrera, usted es un guerrero del Señor, y la asignación que Él le ha dado, usted la va a poder alcanzar. Usted va a salir en victoria de lo que está viviendo, y aún lo que tenemos que vivir desde hoy hasta que Cristo venga. Desafíos de fe. Vamos a subsistir solamente los que caminemos por fe y no por vista, los que escuchemos la voz de Dios, los que creamos en la asignación que Él nos dio, y creamos y nos embaracemos de esa palabra profética. Jehová le estaba recordando que había hecho un pacto con su siervo Abraham. Es decir, Dios se conduele aún de su castigo, como dice la palabra. Dijo: yo he escuchado las angustias, yo he escuchado el clamor del pueblo de Israel. ¿Cómo están ellos? La están pasando muy mal. Por eso te he hecho venir a este lugar. Mire usted, Dios lo llevó a ese lugar. Moisés no fue porque quiso. O sea, Moisés creía que simplemente salía a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Nos damos cuenta cómo Dios, en medio de una asignación y en medio de que aún quizás a muchos no se le ha revelado, pero cómo Dios va encauzando todas las cosas y alineando los tiempos y las circunstancias para plantarnos en el lugar donde Él nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que tiene para nosotros. Mire, Dios es tan soberano y tan sorprendente y tan sobrenatural, que usted, sin darse cuenta, queda atrapado en el propósito de Dios. Y cuando usted viene a reaccionar, ya usted va más de la mitad del proceso, y usted no va a poder retroceder. Yo muchas veces le he compartido a la iglesia el testimonio que yo, después de casi 5 años de estarle sirviendo al Señor, ya tengo 9, por su gracia y misericordia, yo después de 5 años reaccioné que era pastor. Después de 5 años reaccioné que yo predicaba la palabra, que mi esposa y yo le servíamos. Cuando hay una asignación, parece que Dios como que le neutralizara a uno cualquier pensamiento que pueda razonar uno humanamente, porque Él sabe que si comenzamos a razonar, no vamos ni siquiera a tomar la iniciativa de acceder a ese propósito que Él tiene con nosotros. Porque lo primero que hace el ser humano y el creyente es en pensar los desafíos que se vienen y cómo lo voy a hacer. Y esto es imposible, Dios mío. Así como Gedeón meditó en su condición, pero gloria a Dios que Dios no medite en nuestra condición, Dios medita en lo que Él puso en nosotros. Moisés, si usted sigue leyendo, dice acá adelante, que cuando Jehová se le manifiesta, Él le dice: pero ¿y cómo voy a ir yo a los egipcios? ¿Cómo voy a ir yo al pueblo de Israel? Ellos a mí no me van a creer, Señor. Quizás Moisés por un momento pensó en el ejército, en el poder terrenal que tenía Faraón. Pero Jehová viene contundentemente con una palabra y le dice: tú le vas a decir que yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso. Y si usted sigue leyendo, Jehová le sigue manifestando el propósito, le dice del porqué. Por eso, mire, lo de Dios no es al azar, lo de Dios no es que lo esté planificando hoy, lo de Dios ya viene con un diseño preestablecido desde antes de la fundación del mundo. En Él no hay casualidades, todo tiene un propósito, todo tiene un diseño, todo está prácticamente bien estructurado
para que se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Dios no ha dejado por fuera del propósito que tiene con usted y con los que sirven conmigo ni un solo detalle de su preciosa voluntad. Todo se va a cumplir de principio a fin. Entonces, cuando el Señor le declara a Moisés toda esta situación, obviamente Moisés se asusta. Y Moisés no comenzó a llenarse de fe y a embarazarse de la promesa que Dios le daba y a gozarse porque de tanta gente que había, de tanto pueblo, personas en el pueblo de Israel, él había sido el privilegiado, el escogido para semejante asignación. Por eso es que usted tiene que sentirse orgulloso y orgullosa de lo que Dios le ha dado y sentirse privilegiado y privilegiado, porque Dios en este tiempo no pone sus ojos en todo el mundo. Por eso aproveche bien el tiempo. Pero nos damos cuenta aquí que Moisés le salió con miles de excusas. No sé hablar. Le dijo: ahí tienes a Aarón, será tu boca. ¿Con qué recurso voy? Vas con esta que es mi presencia, que es mi fuerza, que tienes en la mano. Ahí sigue hablando el Señor. Tenía una vara, se convirtió en serpiente. Y luego Moisés huía de la serpiente y le dijo: cógela, y la tomó por la cola. Ahí se cumple lo que más adelante dice la Biblia, que hollaremos serpientes y escorpiones y no nos harán daño. Es el poder de Dios en nosotros. El diablo, la adversidad, está sometido al imperio de Jesucristo de Nazaret. Pero ahí sigue la manifestación de Jehová, las maravillas que él comenzó a ver. Dios le estaba demostrando su poder. Por eso le dijo: Dios le da una asignación. Dios también viene con demostración de poder cuando se revela su vida, para que usted pueda creer. ¿Qué debo hacer para alcanzar la victoria en medio de los desafíos de fe? Lo primero y lo esencial, lo que usted y yo tenemos que tener, es obtener el respaldo de Dios, que es lo más importante. Hay gente que hace desafíos sin que Dios lo haya enviado, sin que Dios le haya asignado, sin que sea la voluntad de Dios. Usted va a fracasar. Lo puede hacer en sus recursos, lo puede hacer en su fuerza. Al final va a ser derrota. Lo primero en un desafío de fe es que yo tengo que, mi aliado tiene que ser Dios, y yo tengo que caminar conforme a la visión y al diseño de Dios para poder obtener su respuesta, su aprobación y su respaldo. Porque es el propósito de Dios, no el de nosotros. Recuerde que fue Él el que nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Segundo, en los desafíos de fe usted tiene que estar a cuenta con el Señor. Y estar a cuenta es decir que usted, antes de ir a la guerra, porque cada desafío de fe es una guerra espiritual, porque inmediatamente que Dios te da una asignación, se levanta todo el ejército del diablo para destruirte, para impedir que el propósito se cumpla, para tratar de dejarte en vergüenza y hacer pasar como si Dios fuera mentiroso. Pero quiero decirte que Dios no miente. Es lo único imposible para Dios, mentir. Por eso nosotros tenemos, porque hay gente haciendo desafíos, actos proféticos y buscando aquí y allá, y si usted no está a cuenta con Dios, usted va a fracasar. El diablo le va a destruir. Ahora, ¿y qué es estar a cuenta con Dios? Eso habla del arrepentimiento, eso habla de la confesión, eso habla de la genuina conversión. Ahora nos damos cuenta en el versículo 5, cuando Jehová le dijo, y dijo: no te acerques, le dijo a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora bien, cuando el Señor le dijo: quita tu calzado, eso significa, le dijo: acuérdate que tú tienes pecado. Tú mataste en tierra de Egipto, tú mataste a un egipcio. Ven y ponte a cuenta conmigo, límpiate ahora, para que entonces puedas venir y entrar a este lugar santísimo. Eso es lo que representa cuando él se quitó el calzado, se arrepintió. Por eso él tuvo temor, porque dijo: Dios es real y yo estoy mal delante de él. Porque cuando estamos mal y venimos a la presencia de Dios, sentimos temor, sentimos vergüenza. Por eso es necesario ponernos a cuenta para poder hacer los desafíos de fe. Usted no puede ir a una guerra. Mire qué le dijo a Gedeón.
Vamos a Jueces un momento. Cuando el Señor escoge a Gedeón, gloria al Señor, Jueces capítulo 6 verso 25. Gloria al Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Si usted lee toda la historia de Gedeón, ya el ángel de Jehová se le había aparecido. Ya Dios le había declarado el propósito, pero le dijo: bueno, Gedeón, antes de ir a la guerra, tú tienes que organizar tu casa. Tú tienes que organizar tu casa. Tú tienes que limpiar, que destruir todo anatema. Tienes que arrepentirte. Tienes que acabar con la idolatría que hay allí. Porque si lo hacemos, si vamos a los desafíos de fe, vamos a enfrentar a Satanás, la oposición de él. Porque la guerra no es contra el hombre, es contra el diablo, contra principados y potestades, dice en el libro de Efesios, y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Con ellos es la lucha, que ellos usan el hombre como instrumento para la oposición, así como el diablo usó a Faraón para impedir que el pueblo de Israel fuera libertado. El diablo solamente va a obedecer a los hombres y mujeres de autoridad. Por eso yo no puedo ir a la guerra. ¿Por qué Goliat no pudo vencer a David? Si el rey Saúl va y pelea con Goliat, hubiera terminado muerto. Porque el respaldo de Dios no puede estar con el pecador. El respaldo de Dios no puede estar con aquel que declara la palabra, conoce la palabra, pero no está sometido a la palabra. Los desafíos de fe, por eso es que muchos tienen temor, porque el pecado atemoriza. Pero cuando usted está santo, irreprensible, en la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien, puede venir el diablo, puede venir el problema más agudo de tu vida, que tú estarás confiado, porque tú sabes que estás guardado para el gran yo soy, y que si estás guardado, el respaldo de Jehová estará contigo. La paternidad de Dios se ejerce en los hijos de obediencia. El hijo pródigo, ¿por qué el diablo fue, lo destruyó y acabó con su herencia? Porque él se fue en desobediencia. Si él hubiera salido en obediencia, si él hubiera salido con la bendición del Padre, él hubiera salido en victoria y bendecido. Por eso es necesario ponernos a cuenta con el Señor antes de dar y de poner en marcha el propósito de Dios y los desafíos de fe. Porque de lo contrario, si usted va a la guerra mal, terminará peor, porque el diablo no te va a perdonar que tú estés en pecado y vengas a ejercer una autoridad que no la tienes. Recuerde que todos tenemos poder y autoridad, dice la palabra. He aquí, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Esa potestad, dice, yo se las he dado a ustedes. El poder y autoridad. El poder es de Cristo, lo da Él a través del Espíritu Santo. Tenemos poder para plantar, para edificar, para restaurar, pero también para destruir las obras de las tinieblas. Pero la autoridad me la da la santidad. Alguien que no tenga santidad, el diablo se le va a burlar en su cara. Por eso dicen, muchos podemos tener el poder, pero si no tengo la autoridad, yo no voy a la guerra, porque terminaré mal. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando Acán tomó de los lingotes de oro, tomó el manto babilónico y cogió y lo sepultó
cuando la orden de Jehová era que no tomaran del anatema, lo sepultó debajo de su tienda, ahí donde él residía con su familia. Recuerden que utilizaban campañas, creo que le llaman así, ¿no? Y resulta tiendas, gracias. Aquí estamos con todos los servidores de Fruto de Gloria también. ¿Y qué dice la palabra? Que fueron a la guerra con Josué, y el pueblo de Jehová fue vencido en la guerra. Josué vino despavorido y quiso morirse, y le preguntaba: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tu respaldo no estuvo con nosotros? Y entró en oración con el Padre Celestial, y Dios le reveló por qué razón no pudieron vencer al enemigo. Y la razón fue sencilla: ellos incumplieron un mandato de Jehová, tomaron del anatema y lo enterraron. Mire cómo un solo hombre puede perjudicar un desafío de fe. Y vamos a hablar de eso porque tenemos que saber con quién nos alineamos y con quién nos asociamos, porque solo no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, pero también Dios pone ayuda idónea a nuestro alrededor para que ese propósito se cumpla. Por eso le decía lo importante de estar a cuenta con Dios. Y usted sabe el resto de la historia. Acán murió quemado con toda su familia por hacer algo que Dios le había prohibido. A Gedeón le dijo: arregla tu casa. Y Gedeón fue obediente, y luego sí lo preparó y lo envió a la guerra, y fue un hombre victorioso para la gloria del Eterno. Los beneficios de estar a cuenta con el Señor, ¿cuál es? Lo primero, cuando estamos a cuenta con Él, que tú siempre vas a oír la voz de Dios. Ninguna voz extraña ni alborotadora te va a confundir. La santidad nos da la seguridad y la certeza de que quien nos habla es el Señor. Pero cuando la gente está en pecado y como el diablo tiene autoridad, van a haber, en medio de los desafíos de fe, van a haber tantas voces contrarias. Recuerda que siempre a nosotros hay tres voces que nos pueden hablar. Primeramente la de Dios a través del Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros. También puede hablar nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo y el diablo. Y Satanás habla él mismo, pero también a través de pensamientos malignos, de duda y de incredulidad que pone, pero también habla a través del hombre, de aquellos que te dicen: tú no puedes, no te arriesgues, eso no vino de Dios. Hay sicarios espirituales, terroristas espirituales, gente que viven con la de mal en la lengua, que nunca te dan una voz de aliento, nunca te dice: si Dios te dijo ve, que Dios te bendice, Dios estará contigo, Dios te respaldará, Dios te dará descanso, Dios te dará fuerza, Dios te dará los recursos. Cree que para Dios no hay nada imposible. No, esa gente, como ellos son fracasados, porque de lo que tengo en el corazón, de eso expreso a través de la lengua. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Por eso la gente negativa en estos desafíos de fe hay que hacerlos a un lado. Cortar comunicación con ellos, porque puede ser peligroso, porque son instrumentos en manos del enemigo para impedir que el propósito de Dios se cumpla en ti. Nosotros tenemos que alinearnos primeramente a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, y hacer coinonía, relación, intimar con amigos de fe que en medio de una situación adversa te van a tender la mano, y una voz profética que te va a alentar en medio de lo que estás viviendo. La ventaja de estar en santidad es que ahí no va a haber confusión. Porque el Espíritu Santo se derrama sobre los hijos de obediencia. Segundo, el enemigo no va a tener autoridad, te va a estorbar, porque ahí sí puede hacerlo. Pero una cosa es que él te estorbe y otra cosa es que él tenga autoridad en contra tuya. Mire, yo veo mucha gente que hace desafíos de fe en guerra espiritual, y al día siguiente no pueden comer, no se levantan, les duele hasta la pestaña. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted se metió en un terreno peligroso, y ese terreno peligroso en el cual usted se metió a hacer guerra espiritual, a luchar contra principados y potestades a través de la oración y de la palabra de Dios,
Usted no estaba preparado. Usted tenía puertas abiertas y el diablo vino. Recuerdo que en una ocasión una pareja a la cual estimamos me compartió un testimonio. Ellos comenzaron a hacer guerra espiritual. Ya llevaban, creo que era el tercer día o cuarto día de ayuno. Y en medio de esa guerra espiritual que estaban haciendo, se vino una potestad y comenzó a ahogarlo. La compañera del siervo le dio taquicardia, se puso pálida, amarilla, pensó que se iba a morir. Él también, como pudo, no daba para orar. Fue un ataque satánico, una retaliación tremenda. Me llaman desesperado, cojo yo el teléfono, contesto la llamada y comienzo a hacer guerra espiritual. Y el Señor lo que me dijo: diles que sigan en el ayuno, pero que no se metan en terrenos peligrosos, porque tienen una puerta abierta. Ellos están en un pecado, y ese pecado es suficiente para que el enemigo venga y los contraataque y los derribe. Tiene autoridad mi enemigo sobre ellos. En la visión, mientras yo estaba orando por ellos, yo reprendí a ese demonio porque lo veía, y el demonio se burlaba, no de mí, sino de ellos. Y le dije: siervas, siervos, mis queridos hermanos, suspendan esas guerras espirituales. Usted, si está mal, usted ore por usted, que ahí sí el diablo no le va a hacer daño. Pero cuando yo comienzo a reclamar a Pedro, a Juan, a la familia, a declarar, a hacer guerra espiritual por la nación, por nuestra ciudad, por la iglesia, por los pastores, y a declarar cuánta cosa, si usted no tiene un corazón sano, si usted no tiene una mente sana, si usted no está santificado, usted todavía tiene lucha, mejor quédese quieto y no lo haga, porque va a terminar mal. Así es otra hermana de la fe, que en una ocasión también comenzó a tomar la autoridad y me tocó visitarla. Estaba postrada en cama, no podía levantarse. Y la respuesta fue contundente. El Señor me dijo: dile que se case con el compañero, porque está en el pecado de fornicación. Tú, cuando vas a los desafíos de fe, tienes que ir, amada iglesia, con todas las puertas lo mayormente cerradas que estén. Sí, pastor, pero es imposible estar en santidad al 100%. Sí, pero hay cosas tan mínimas en las cuales tú ya tienes que estar guardado para el Señor. Está muy bien, no todo el tiempo vamos a ser santos, pero hay cosas que ya no pueden estar en nosotros. Entonces, la ventaja de estar a cuenta con Dios es que el enemigo, aunque venga a estorbar, no te va a derribar. ¿Por qué derribó al pueblo de Israel? Sus enemigos, ¿por qué perdieron con Josué la batalla? Porque tenían autoridad, porque el pecado lo tenían enterrado. Hay pecado que quizás hay gente que dice: no, pero yo estoy guardado en esta cuarentena, ya yo no. Pero es que el pecado no solamente es de obra, hay pecado que está en el corazón. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso le estoy hablando de un corazón sano. Hay gente que no peca con la lengua, pero cavila con los pensamientos. Ya pecaste si Dios te lee los pensamientos todos los días. Hay gente que no está codiciando, que no está mirando lo que no debe, pero en el corazón tiene el anhelo y el deseo, lo desea. Ya hay pecado. El corazón es importante guardarlo. Y una de las primeras cosas que Dios hace cuando viene el desafío de fe es que restaura tu corazón. Porque un corazón compartido, que no esté alineado al Señor, no sirve. La incredulidad te va a ganar la batalla en cualquier momento. La duda, la inconstancia, vas a desmayar. Un corazón sano, un corazón genuino, un corazón libre de odio, de resentimiento, que no tenga envidia, que no tenga codicia. Una lengua santa es muy importante para hacerle guerra al diablo. Y como te dije, va a estorbar, pero no te va a derribar. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3, ¿qué hacer para que esos desafíos de fe podamos obtener la victoria? Meditar en todo momento en el propósito de Dios y en las promesas nos ayudará mucho. ¿Por qué cree que cuando Dios se le manifestó a Moisés, lo primero que le recordó fue la promesa? Porque Dios se mueve a través de promesas. Dios se mueve a través del pacto que Él ha hecho con su iglesia y con el hombre.
¿Qué dice el Salmo 119, verso 49? Vamos a leerlo. Váyase al libro de los Salmos. Aleluya. El Espíritu de Dios está en medio de esta enseñanza. La gloria de Jehová está sobre usted y sobre mi vida, amada iglesia. 119, versículo 49. Mire lo que es meditar, porque va a haber momentos de aflicción en medio de los desafíos de fe. Va a haber momentos donde usted se va a sentir derribado, sin fuerza, sin aliento para seguir, donde todo el contexto o el panorama va a ser contrario, adverso. Pero mire lo que dice este Salmo 119, verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Aleluya. Que dijo, le estaba recordando a Jehová la promesa. Señor, yo estoy en esta situación, no es porque quiero. Fue usted quien me asignó, fue usted quien me eligió, fue usted quien me envió. Por eso Moisés pudo derribar a Faraón, pudo derribar al diablo y todo el obstáculo que hubo, y salieron en victoria y pasaron en medio del Mar Rojo en seco, porque había una asignación, porque el dueño de poder, el dueño de la gloria, el dueño de los recursos le dijo: yo soy el que soy y mi presencia irá contigo y te dará descanso, ha dicho el Señor. Pero Moisés seguro también en medio de la dificultad meditaba en la promesa, porque Dios se mueve a través de propósitos que son promesas. Pero si yo no trabajo, dice la palabra, el labrador para participar del fruto tiene que trabajar primero. Dios hace su parte, la iglesia tiene que hacer la suya. Y usted me dirá, ¿por qué cuesta tanto lo de Dios? Es que Dios quiere formar guerreros. Es que Dios quiere hacer guerreros. Dios no gusta del creyente perezoso, del creyente intimidado, del creyente incrédulo, porque a veces dicen que creen, hoy sí creen cuando todo marcha bien, pero cuando hay tropiezos ya dejan de creer. Dios no está interesado en gente inconstante y de doble ánimo. Dios está interesado solamente en gente que se pare en la brecha y diga: si Dios lo dijo, Dios lo hará. No sé ni el día ni la hora, no me importa, pero yo solamente creo que el dicho de la boca de mi Señor se cumplirá en mi vida, en mi iglesia, en mi casa, en mi ciudad, en mi nación. Alabado sea el nombre de Cristo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Por eso meditar en ella. Yo hay veces que me siento, no creas, zarandeado. Yo voy a la Biblia y tengo una agenda de promesas, y tengo incalculables promesas. Yo escribo todo con fecha, y a través de quién me la dio. Si me la reveló a mí mismo el Espíritu de Dios, me habló a través de un profeta, a través de un hermano de la fe, yo anoto. Y cuando comienzo a meditar, en ocasiones hasta las lágrimas se me han salido. Me emociono y digo: Señor, ¿y tú vas a hacer todo esto en mi vida, en mi casa? Yo quiero eso. Y cobro fuerza y le recuerdo, y entonces tomo ánimo, y ahí me levanto nuevamente y seguimos en esa lucha hasta poder alcanzar esa promesa, para que no sea promesa sino un hecho cumplido, un hecho consumado por el Señor. Dice: en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. Es verdad que ella consuela, no solo esta palabra, sino promesas personales que Dios te ha dado. Ella consuela. Porque tu dicho me ha vivificado. O sea, le daba paz, le daba gozo, le daba fuerza, le daba vida, le daba esperanza, le daba motivación para seguir creyendo, le daba fe, que es lo más importante. Porque cada vez que yo recuerdo la promesa, me va a ayudar para yo generar y formar en mí identidad de hijo, identidad de creyente, identidad como el ungido o la ungida de Jehová. Gloria al Señor. Dios lo va a hacer. Mira, hay gente atemorizada con este virus corona,
con la situación financiera tan difícil. Pero quiero decirte que Dios tiene el control. El que Dios determinó que iba a morir le va a dar así no salga de su casa, y eso es real. A los que se le cumplió el tiempo, Dios se los va a llevar. Pero los que están predestinados para seguir adelante unos años más aquí, vamos a quedar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué el temor? Que las finanzas están desquebrajadas, no importa. Dios tiene tanto poder para bendecirte sin tú trabajar, sin tú estar produciendo. Viene a mi memoria cuando le fueron a cobrar los impuestos al Señor Jesús, y Él envió a Pedro a un lago, a un río, y le dijo: ahí vas a encontrar un pez, y habían 2 dracmas. Ve y paga los impuestos. Tremendo. Apareció el dinero, no en una cuenta bancaria, no debajo del colchón, ni en el bolsillo, ni en la cartera del Señor si la usaba, en la boca de un pez. Realmente Dios hace maravillas, y eso es para que usted crea. Si Dios le llamó, si Dios le escogió, si Dios le ha dicho que usted es su hija, que usted es su hijo, que usted es su sierva, que usted es su siervo, su función es creer, su función es santificarse, su función es orar, su función es ayunar, su función es meditar en la palabra y en las promesas y hacer su parte, que Dios ya está haciendo la suya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si retrocedieres no agradará a mi alma, ha dicho el Señor. No somos de los que retrocedemos, dijo Pablo. No retroceda por nada del mundo. Usted es la hija y el hijo de Dios, la sierva y el siervo del Eterno. Número 4, el trabajo en equipo es importante. Es indiscutible que en los desafíos de fe no solamente vamos a necesitar la intervención primeramente de Dios, obviamente que es de Dios. Vamos a necesitar hermanos aliados, hermanos que porten la unción, hermanos que estén llenos de fe y del don y de la presencia del Espíritu Santo. Porque es que a veces en medio de los desafíos de fe comenzamos a hacer alianza con gente tan negativa. A mí me ha tocado así, a veces me he equivocado. A veces emprendo ciertas situaciones en el misterio y cuando uno ve, no, que no se puede, no, que no se... Y dijo yo, elegí mal. Porque no sirve. Cuando tú estás luchando por sobreponerte a lo que estás viendo, a la prueba, al desafío de prueba, y vienes a hacer alianza con alguien que te va a decir que tú no puedes, tras de que tú estás luchando, el diablo zarandeando y otro diciéndote no, las 24 horas del día o el tiempo que tú compartas. Es ahí donde necesitamos estar muy alineados a la voz de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 4 verso 9? A Dios le gusta el trabajo en equipo. Recuerde que cuando envió a inspeccionar la tierra prometida al pueblo de Israel, Él envió, Eclesiastés capítulo 4 verso 9, Él los envió de 2 en 2. Y así hizo con los apóstoles también, Jesucristo nuestro Señor. El trabajo en equipo es importante. Por eso las personas que debe rodearse, con las que usted debe rodearse, tienen que ser idóneas. Primero, que sean las escogidas por el Señor. Porque no nos sirve cualquier persona ni escogerla por vista, como iba a escoger el profeta Samuel cuando fue a casa de Isaí a escoger rey. Porque quizás usted ve que este es el mejor y resulta que no. El que tú creías en tu vista que era el que no servía, ese era el más idóneo, porque ese porta la unción y porta la gloria de Dios. Es importante eso. Y es importante que Dios diga quién es. Señor, ¿con quién hago esta alianza? Señor, ¿a quién determinaste tú para que me ayude? El llanero solitario, como decimos por ahí, va a terminar mal. Siempre necesitamos la ayuda idónea del Espíritu Santo, pero también puede ser su esposa, su esposo, sus hermanos de fe. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 4 verso 9?
Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahí está. Yo soy testimonio de eso en momentos difíciles, porque hay momentos en que la espiritualidad de uno puede decaerse. He tenido la ayuda idónea, el Espíritu de Dios primeramente, que ha usado a mi esposa para hablarme palabras certeras y que se convierten en bálsamo. Ha utilizado a miembros de esta congregación. Me entra un mensaje de WhatsApp, me entra una llamada, inquieta a alguien que ore por mí. Porque en medio de los desafíos de fe, tú no solo necesitas escuchar la voz de Dios que te hable internamente, también necesita que te hable a través de otros. Porque quizás en los desafíos de fe hay un momento en el cual tú pierdes el control y te sientes abrumado por la circunstancia, atemorizado, y aunque Dios viene a hablarte en la mente, el corazón, tú no escuchas, porque quizás la mente está centrada en el problema y no en la solución. Es ahí donde Dios necesita una voz profética. Recordemos que en los momentos de dificultad, Dios siempre a los reyes que tuvo el pueblo de Israel enviaba una voz profética. Cuando Sennacherib vino a luchar contra, creo que fue Josafat, si no me falla la memoria, ahí había un profeta que se levantó y dijo: Jehová los entregará en manos de nosotros. Al mismo David le profetizaban. Al mismo Saúl le profetizaban. Aún los apóstoles se profetizaban el uno a otro. Y cuando no tenían acceso a estar personalmente juntos, por cartas se profetizaban. Y eso era bálsamo a las iglesias. Eso era bálsamo a todos los hermanos de la fe. Por eso es mejor dos que uno, porque tiene mejor paga por su trabajo. Pero dos que estén en el Espíritu, dos que estén llenos de unción, dos que estén llenos de fe, dos que compartan la visión, dos que estén libres de envidia y de celos. Porque no sirve gente celosa. Y en esto de ministerio de unción se mueve mucho la envidia. Por eso uno tiene que escoger con lupa y con dirección del Espíritu Santo quiénes son los que van a servir con usted si tiene ministerio en el ministerio, en la iglesia donde Dios le plantó como pastor. Porque no todos tienen la capacidad de soportar el peso de gloria que Dios le quiera dar por gracia a otro. Pasa como la parábola de los que estaban trabajando. Dios a la primera hora llamó a uno, al mediodía llamó a otro, y ya por la tarde, pasada la tarde, llamó a otros. Y Él comenzó a pagarle el salario a cada uno por igual. El que comenzó primero como el que llegó de último, y los que trabajaron más se encelaron. Pero Dios hace como quiere. Dios derrama la unción como quieres. A uno le da, a uno lo llamó un ejemplo para ser pastor de ciudad, de barrio, de naciones, de veredas, de pueblo. Dios a uno los hizo ricos, a otros los hizo pobres, porque de los pobres es el reino de los cielos. ¿Quién dijo que todos en el cristianismo tenemos que ser multimillonarios y reconocidos? ¿Quién dijo eso? Dios te llamó según la capacidad que tú tienes. Dios no va a poner un peso de gloria mayor que el que tú puedas soportar, porque si no lo puedes soportar, te destruye la unción. Ella edifica, pero cuando se administra mal, puede destruir al creyente. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Enfócate en lo que Dios te dio. No vayas más allá de lo que Dios no te ha revelado. Porque hay mucha gente que con el cuento de los actos proféticos están como locos haciendo cuanta cosa y cuanta ritualismo. Eso se convierte hasta en ritualismo. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, y aquí lo vamos a ver, Él va a producir el querer como el hacer por tu buena voluntad, sin que tú hagas nada, porque es Dios el que lo hace, el que lo produce en ti. Por eso las ayudas idóneas
en un ministerio, en medio de una iglesia, en medio de una empresa, si Dios te dio visión empresarial. No, pero hay gente que le dio visión empresarial y los aliados son gente del mundo. Quizás Dios te dio la visión del servicio, porque he visto hermanos así que tienen empresa y prefieren contratar gente del mundo que gente de la iglesia. Y dice que ayudemos primeramente a los hermanos de la fe, porque esos te van a ayudar a orar. Quizás están guardados santos y te van a ayudar a guerrear la bendición. Son dos mejor que uno, porque tiene mejor paga por su trabajo, porque si el uno cayere, el otro le levantará, pero el solo, si cae, ¿quién lo levanta? Yo tengo testimonio de gente que conozco del cristianismo que están caídos porque todo el tiempo vivieron solos, anduvieron solos. No, yo solo necesito a Dios, yo solo necesito al Espíritu Santo y yo todo lo puedo hacer con Dios. Ahí hay una raíz de autosuficiencia y de autoconfianza, ni siquiera en Dios, sino en la misma persona, porque no aceptan un consejo de Dios a través de otro, una amonestación, una exhortación. No, porque Dios tiene que hablármelo todo a mí. Qué pena contigo. En los desafíos de fe, Dios todo el tiempo no te va a hablar a ti, porque te vas a volver egocéntrico. Por eso la ayuda idónea. Salomón fracasó en su reinado porque estaba tan lleno de sabiduría y de conocimiento que él no sentía la necesidad de que otro le hablara. Leas Eclesiastés y habla de la sabiduría de él, donde dice que todo era vanidad. Gloria al Señor. En Éxodo 17, devolvámonos a Éxodo. Mire lo que es el trabajo en equipo. Aleluya. Éxodo 17, versículo 8. Guerra contra Amalec. Dice en Éxodo 17, versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, mire, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de su lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vemos que Moisés se cansaba, se sentó en la roca, en algo firme. ¿Dónde estás sentado tú? ¿Dónde estás plantado tú? Esa roca representa a Jesucristo en este tiempo. Siendo un hombre que hablaba cara a cara con Dios, siendo un hombre que Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Usted cómo entiende que estaba cansado? Por mucho que Dios declare sobre ti y desate sobre ti, hay cosas que Dios no va a permitir que tú puedas hacer, porque es necesario que la haga otro por ti, para mantener un equilibrio de humildad y de dependencia absoluta hacia Dios, y enseñarte lo que es el trabajo en equipo. En los desafíos de fe, el trabajo en equipo es importante. En la edificación de la iglesia, el trabajo en equipo es importante. Los pastores cumplen una labor, los diáconos, la diaconisa cumplen otro, y somos el complemento los unos de los otros. Por eso Cristo no todo se lo dio a una sola persona. Por eso habla que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función. Dice que Moisés, cuando se cansó, sus manos cansadas las bajaba y Amalec prevalecía.
¿Qué significa esto? Porque él era el que portaba la visión. Sobre él recayó el peso de gloria para poder libertar al pueblo de Israel. Eso habla de la intercesión. Por eso le hablaba de la santidad en los desafíos de fe. Por eso le hablaba de la gente idónea. ¿Por qué? Porque mientras aquellos estaban batallando, él acá estaba sosteniendo una guerra en la atmósfera espiritual. Allá se estaban enfrentando a hombres, pero acá él tenía un enfrentamiento con las huestes de maldad, que eran los que le daban la fuerza y las estrategias a los de Amalek para destruir al pueblo de Israel. Pero cuando él oraba quizás y desataba la gloria de Jehová, esos demonios perdían conexión con el pueblo de Amalek y por eso eran destruidos, eran confundidos, eran debilitadas sus fuerzas. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que buscar alianzas, ayudas idóneas con los que Dios determina. No lo escoge usted, no lo escojo yo. Porque cuando escogemos nos equivocamos, cuando escogemos fallamos, cuando escogemos tenemos que abordar, tenemos que apartarnos de la gran comisión, porque no pudimos, nos quedó grande. Porque hay gente tan fracasada en medio de los desafíos de fe. Señor, pero si yo tuve fe, ¿qué pasó? No hiciste las cosas bien. Si Dios te mandó, Dios te respalda. Si Dios te dio la promesa, Dios la cumple, pero usted tiene que hacer su parte y hacerla bien. Alabado sea el nombre de Cristo. Un ejemplo también, Nehemías, cuando luchó contra Sanbalat y Tobías, que se levantaron. Dicen que había tanta gente comprometida en la visión que Dios le dio a Nehemías para restaurar los muros, las murallas, que con una mano tenían la espada y vigilaban y con la otra trabajaban. Tremendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque había una asignación. Y antes de ellos de tener pánico y temor, ellos clamaron a Jehová. Jehová los oyó y Jehová los envió, Jehová los respaldó. Vemos a los apóstoles que después de haber predicado y multitudes se convirtieron, fueron apresados, fueron azotados y luego fueron puestos en libertad. Se encerraron en una casa y oraron a Jehová y pidieron confianza y valor. Y que eso es lo que hay que pedir en los desafíos de fe. Y dice la palabra en el libro de los Hechos que ellos clamaron a Jehová y le dijeron: yo quiero ir allá, vamos allá. Hechos. Así es como se guerrean los desafíos de fe. Hechos capítulo 4, desde el verso 23. No es llorando, no es meditando en el problema, no es viendo ese problema como un Goliat, como un gigante, no viéndolo como imposible. No, es meditando en la palabra, es orando, es ayunando, es perseverando, es importunando a nuestro Señor, es declarando su bendita palabra, es meditando en las promesas, es buscando el consejo del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres sabias, que vamos a poder alcanzar la victoria en medio de los desafíos de fe. Dice en el 4:23, libro de los Hechos: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Aleluya. Ellos no estaban meditando en el problema, porque cuando se vienen los desafíos de fe, el diablo se levanta como río. Pero dice Isaías: Jehová ha levantado banderas de victoria en favor de su iglesia a través del Espíritu Santo. Ahora bien,
ellos fueron enseguida a la solución. Porque es que cada problema, cada desafío de fe, se vienen situaciones difíciles, Dios lo toma como un campo de entrenamiento, como un escenario donde tú vas a lograr a crecer espiritualmente, vas a aumentar la unción, la fe, se van a desatar con mayor gloria los dones, el ministerio que Dios te haya dado. Y es la oportunidad que Dios tiene para mostrarte su fidelidad y su fuerza y enseñarte que es Él el que da la victoria. Bien dicen en los salmos que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Es decir, nosotros nos alistamos con la palabra, oramos, ayudamos, pero a la final es Él el que dice cómo dará esa gran victoria. Ellos no estaban preocupados ni por la cárcel, ni por los azotes, ni por qué iban a vestir, ni por qué iban a comer. Ellos tenían una asignación: predicar el evangelio. Ahora, y dice: Señor, le dijeron, verdaderamente se unieron en contra de tu Hijo amado Jesucristo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. ¿Qué me enseñaba el Señor anoche cuando meditaba en esta palabra? Mire lo que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado. Aquí es donde usted tiene que tener los sentidos espirituales bien ejercitados y buena coinonía con el Espíritu Santo, porque en medio de los desafíos de fe hay desiertos que tú vas a vivir, pero hay otros que no. El diablo se aprovecha cuando Dios le da la autoridad para hacer ciertas cosas. Un ejemplo: en el desierto que vivió Job, Dios solo le permitió acabar con sus hijos, acabar con su riqueza, acabar con todo, tocar su salud, pero no matarlo. Pero el diablo quería matarlo. El diablo siempre va a querer hacer más de lo que Dios le va a permitir hacer. Pero entonces ahí es donde usted y yo, porque hay desafíos de fe y hay pruebas que se vienen dentro de ese mover del Espíritu Santo y de ese actuar suyo, donde es Dios que lo está permitiendo para edificación suya y mía y de la iglesia. Pero resulta que hay otros que no son de Dios, y quizás usted creyendo: ay, sí, es que esta situación que yo tengo así es porque Dios hace parte del proceso, cuando no es del proceso, es el diablo que te la está colocando. Y entonces usted aceptando algo que no viene de Dios, pero que la voluntad permisiva Dios lo está permitiendo para enseñarte que no todo viene de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que usted quede abajo todo el tiempo. Él lo escogió como cabeza y no por cola. Él lo escogió para que usted esté siempre encima y no debajo. Hay un momento donde nos pone debajo, pero hay otro momento donde nos pone encima, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel. Por un tiempo estuvieron abajo en el horno de fuego, en el foso de los leones, pero salieron de ahí en gloria, en victoria, y Jehová los puso a reinar sobre sus enemigos. Gloria al Señor. Así que usted deje de llorar, deje de estar meditando en la situación. Es Dios, dijo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ese diablito es un mandadero de Jehová. Oye, diablo, ven acá, ve allá y tócame a Pedro, tócame a Juan, quítale el empleo, haz que pierda la casa, quiero organizar ese matrimonio, haz que se dividan ahora, porque solamente así me van a buscar. Ese diablo llora cuando él te... Mira, ¿sabes quién no quisiera atacarte a ti y a mí? El diablo. El diablo no quisiera perseguirnos, porque cuando él nos persigue, Él nos impulsa a las manos del Señor. Cuando Él nos persigue, Él nos impulsa a santificarnos, Él nos impulsa a arrepentirnos, Él nos impulsa a crecer espiritualmente. A Él le gustaría que no atacara a la iglesia y facilitarle todo a la iglesia. Pero aún hay tanto poder en Dios que aún lo somete a Él, porque Él es creación de Dios. Necesito que vayas y zarandees. Así como zarandeó a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Apocalipsis dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros por 10 días en la cárcel. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el diablo me ataca, yo a veces le digo: gracias, diablo, porque me ha activado en la unción, me ha activado en la oración, me ha activado en la lectura de la palabra. Ahora es cuando más busco. Y hay gente que todo lo toma a mal y lloran. Y sí, que a veces él fastidia y uno le da como rabiecito. Eso es normal, todos lo sentimos. Porque mire, él es perseverante, él es constante, porque él busca hacerte caer de la gracia. Pero él no puede hacer más allá de lo que el Padre le permite bajo su santa voluntad hacer.
Él hizo al destructor para destruir, pero también mandó al que va a edificar, al que va a transformar, al que va a deshacer las obras del maligno. Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y dice que el lugar donde oraron tembló. Pero ¿por qué esa gente hacía que la manifestación de Dios fuera tan gloriosa? Porque ellos hacían desafíos de fe. Por lo menos hay gente que tiene ministerio y le da miedo orar por otro. ¿Y será que Dios me puede respaldar? ¿Y será que Dios, si yo le impongo la mano a Pedro y a Juan teniendo el don de sanidad, será que se sana? Pues a mí no me interesa. Yo no medito en eso. Yo solamente voy, pongo la mano, hago mi parte. Ahora es la tuya, Jehová. Quiero que vayamos. Aleluya. Vamos un momentico a Primera de Reyes. Desafíos de fe. Y el Señor viene con señales en medio de los desafíos. Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes capítulo 18. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Elías en el Monte Carmelo? Eso fue un desafío de fe. Él era el único profeta que subsistía en medio del pueblo de Israel. Y había más de 700 brujos y hechiceros, hijos del diablo, y un pueblo con el corazón endurecido. Pero había un hombre de fe, había un hombre que creía a Jehová. Y miren lo que dice la palabra en el Primera de Reyes 18, capítulo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Él le dijo: ustedes creen en sus dioses, pues yo creo en el más poderoso, en el mío, en el real, en el verdadero. ¿En cuál estás creyendo tú cuando haces los desafíos de fe? ¿Crees en ti? ¿Crees en los recursos económicos? ¿Crees en el sistema del mundo? ¿Crees en los políticos, en el empresario? ¿En quién cree? Elías creía en Jehová de los ejércitos. Y le dice: y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Oiga, cuánta confianza. Usted sabe, se necesitaba fe para saber que de allá arriba iba a llover fuego. Eso es tremendo desafío de fe. Y cuando tú actúas con desafíos de fe, viene la respuesta, viene el respaldo, viene la gloria. Boga mar adentro, lanza la red, Señor, pero no pesqué, no importa. Te estoy mandando, usted obedezca y cállese. Así que hay que hablar, así le va a hablar el Señor a la iglesia: usted cállese y obedezca. Soy yo el que lo voy a hacer. Usted simplemente preste su cuerpo y vaya y haga lo que le envíe a hacer. Porque es que hay gente que Dios le está hablando y es tan terco como la mula. Si Dios te dijo, Él lo hará. ¿Cuál es el miedo? Sacúdase en esta noche. Sacúdase de ese problema. Sacúdase de ese letargo eterno y ese adormecimiento y esa indiligencia, esa inconstancia en la cual el diablo le quiere tener. Él es que está interesado en encuevar al pueblo de Dios. No, Señor, el que está con nosotros es el gran yo soy, el todopoderoso, el santo de Israel. Él le dijo: el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y mira lo tremendo que hizo Dios. Esa gente casi todo un día, toda una noche, zanjeándose sangre, va a sacrificio, se arrastraban, danzaban, bailaban, se desnudaban, aullaban. Y el diablito, el Señor le dijo: cállate, diablo, que no vas a responder, quítate de ahí. Al diablo lo amarraron por allá. Que ahí hay un hombre que tiene fe, que ahí hay un hombre que ha creído en mí, que ahí hay un hombre que lo he puesto como atalaya en el pueblo de Israel. Y él cree que yo hoy voy a descender con fuego para que ese pueblo incrédulo crea y devuelvan su corazón y su rostro a mí, al gran yo soy. Pero ¿qué hizo Elías en el verso 30? Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Te dije al principio, tenemos que estar a cuenta con él para que ese desafío de fe, tu palabra, la palabra que Dios ponga en tu boca, se cumpla.
Y lo que me encanta de esto, en el 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, lo estoy leyendo y siento la presencia de Dios. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aleluya. ¿Qué le dijo? Sepa que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. La importancia de la coinonía con Dios es que cuando se vienen los desafíos de fe, Él por su buena voluntad pondrá en ti el querer y el hacer para que tú hagas lo que Él quiere que hagas y ejecutes lo que Él quiere que ejecute. La palabra no registra que Él hubiera tenido un encuentro, no quedó plasmado: Jehová anoche me visitó y me dijo esto o aquello. No, le habló al corazón, le dio órdenes. Por eso es que cuando estamos en el Espíritu, conectados con el Señor, usted comienza a marchar conforme el propósito de Dios, a trabajar, y usted va haciendo cosas que usted ni razona, ni sabe por qué las está haciendo. Y cuando ya te ves en el asunto y Dios mío, ¿y esto qué? El Señor te puso allí. Porque si Él te da la oportunidad de que tú medites, tú no vas. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel con Moisés, le dijo que eran 3 días y ellos iban felices, pero ya el Señor sabía que eran 40 años para entrar a la tierra prometida, porque ellos iban a murmurar en el camino. Pero donde le diga que todo eso era lo que le esperaba, esa gente no sale de Egipto. Sal de Egipto, sal de Lodebar, sal del lodo cenagoso. Comienza a declarar la palabra, haz desafíos de fe, ejercita el ministerio que Dios te dio, cumple con tu asignación. Estos puntos que te hemos tocado son importantes para que el respaldo de Jehová vaya contigo y no quedes en vergüenza como los hijos de Sebas. Sepa, Señor, que yo he hecho todo esto por mandato tuyo. Quiere decir que cuando Dios te da la asignación, que cuando Dios te llama, que cuando Dios te comisiona, tu función es cumplir, trabajar conforme a esa visión, que Dios hará lo suyo. Él le dijo: tú me dijiste, aquí estoy. Sepa ahora, Señor, que usted me mandó. Señor, haga llover fuego enseguida. Dice que no había terminado y dice: y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice que cayó fuego. Qué hermoso es el Señor. Pero si usted no tiene fe, si usted no tiene fe para hacerlo. Yo en una ocasión fui a predicarle a mi familia a un pueblo cercano, y yo estaba más o menos así con un atril. Ellos estaban debajo de un kiosco y yo estaba en un lugar destapado, y las nubes estaban supremamente bajitas y comenzaban a caer unas gotonas de agua, y la Biblia comenzó a mojarse. Y yo hice como Elías, no pedí fuego, levanté mis manos al cielo y lo hice con una fe y le dije: Señor, solo te pido, el agua es bendición, y yo sé que este pueblo necesita, porque hace unas calores tremendas, sí, la naturaleza lo necesita, pero yo solo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que detengas este aguacero, y que cuando yo culmine este servicio, descienda la lluvia, Señor. Inmediatamente, tengo testigos, se detuvo, las nubes ahí bajitas, el agua se detuvo. Bueno, prediqué la palabra, alabamos a Dios, ministramos. Cuando yo termino de orar a la última persona que estaba allí, en ese momento se vino un aguacero enorme, y yo sentí un regocijo y dije: Señor, esto es real. Yo voy a orar. Lo más fácil es salir corriendo y buscar. ¿Y si será que si yo le oro al Señor detendrá las nubes? O sea que entonces nuestra fe no es, o sea, no es fe sino por vista, porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra.
y el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuese. En los desafíos de fe tú tienes que llamar lo que no está manifestado, pero que Dios te dijo que haría, como si ya estuviera hecho. Iglesia, levántate, resplandece con la gloria de Jehová. El Dios que respondió por fuego en el monte Carmelo, ese Dios te responderá en este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por último, esperar el tiempo de Dios para que se cumpla su propósito es algo glorioso. Mientras yo estoy actuando en los desafíos de fe, obrando conforme al propósito de Dios, habrán respuestas inmediatas y habrán otras que se demorarán un tanto de tiempo. Pero mi función es seguir creyendo. Mi función es llenarme del fruto de la paciencia. Porque hay gente, Señor, si ya yo hice esto y aquello y no he visto respuesta, no he visto nada. Incrédulo. Ya yo hice mi parte, ahora es tu parte, Señor. Clama a mí y yo te responderé, pero Él no te dijo cuándo. Tu función es seguir esperando. Y dentro de los desafíos de fe, la paciencia es un desafío de fe. La paciencia. No, pero es que la gente quiere que Dios sea así como esos jugos, como esos té que usted compra la papeletica, la echa en el agua, la revuelve y se la toma. Así quieren los milagros. No. En algunas cosas obrará Dios de inmediato y en otras en el tiempo. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Ese Moisés, que principalmente vio fue su condición y no la condición que Dios quería implantarle. Cuando Dios viene a desatar sobre ti esos desafíos de fe, es porque ya tu condición espiritual, tu corazón, tu mente ya está preparada para eso. Sino que nosotros siempre razonamos y nos vamos no a lo que Dios dice, sino a lo que la humanidad, la carne y las circunstancias nos están hablando. Quería compartirle eso porque el Señor me dijo que solamente los que estén llenos de fe y con la mirada puesta en el Señor son los que van a alcanzar las promesas en este tiempo y los que van a permanecer en la gracia de Jesús. El Señor es bueno, iglesia. Así que quiero que oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Acércate un poco. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Cada corazón. Yo sé que esta palabra Acércate. se hará vida en tu iglesia. Yo sé, amado mío, que ahí detrás hay gente que la necesitaba. Ha sido lo más grande que me ha pasado. Que ese mismo Dios que se manifestó delante de Moisés, Tu presencia, que ese mismo Dios Señor, sobre nuestras vidas. que lo comisionó Contigo, Señor. y le dio la victoria, es el mismo Dios que ha comisionado a la iglesia de este tiempo. Hacerlo hoy. Es el Dios de todo poder, es el Dios de toda revelación, es el Dios de toda autoridad, es el Dios de toda soberanía, es el Dios de toda gloria, es el Dios dueño de los recursos, es el Dios de los ejércitos. Ese mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios que hoy y en este tiempo aún está más cerca de su iglesia. En el nombre de Jesús, yo te pido que ores conmigo, iglesia. Aleluya, santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Puedo sentir al Espíritu Santo. Padre, trae fe, trae esperanza, consuela, Señor. Hay un pueblo atribulado, hay un pueblo desgastado, hay un pueblo cansado, hay un pueblo que se siente sin fuerzas. Hoy es el día en el cual Dios te va a ministrar, iglesia. Recibe ahora la unción del Espíritu Santo. Recibe el toque sobrenatural del gran yo soy. Ahí donde estás,
Recibe en el nombre de Jesús fuerza, fe, renuevo, esperanza. Puertas se abren para ti. Recibe. Padre, quita la incredulidad, quita la duda, Señor, porque la iglesia dejará de ser de poca fe para ser de mucha fe. En el nombre de Jesús, que boguen mar adentro, que boguen profundamente, porque con mano fuerte y brazo extendido Jehová te va a respaldar. Jehová te plantó en tierra que fluye leche y miel, en tierra donde vas a fructificar. Amada iglesia, solo cree. Amada iglesia, solo cree. Amada iglesia, descansa en el Señor. Él no dejará que sus palabras las arrastre el viento. Él no dejará que su palabra profética y de grandes promesas caiga en el suelo. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de gloria para la iglesia de Cristo. Viene un gran avivamiento. Viene una gran visitación del Espíritu Santo. Puertas se van a abrir. En Samaria había hambre y devastación, pero había un siervo escondido en una cueva donde los cuervos le llevaban comida, carne y pan todos los días, y bebía del arroyo. Aunque allá afuera hay escasez, tu casa estará llena de la gloria de Jehová. Si tan solo crees, Él lo hará. Si tan solo crees, Él lo hará. El Señor me dice que te va a dar indicaciones a tu corazón. Va a producir un querer y un hacer por su buena voluntad en ti. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te guiará. Gente que era estorbo la quita de tu lado, pero plantará ayudas idóneas como Aarón y Hur, para que levante las manos en gloria, porque el Todopoderoso quiere bendecirte. Escuche esa alabanza y medite en ella. Santo eres. Él lo va a hacer. En la noche me dijo: dile a la iglesia que yo lo voy a hacer, que yo les voy a cumplir, que trabajen por el propósito, que mi gloria los llenará y los respaldará. Ministra, Señor, ministra, amado Salvador. Aleluya. Manifiéstate, Espíritu de Dios. Tu gloria, Señor, tu gloria. Dilo: si tan solo crees, Él lo va a hacer. Llora con gozo, Él lo va a hacer. Salta, danza de alegría, Él lo va a hacer. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya. Él lo hará. Si tan solo crees, Él lo hará. Si tan solo crees, Él lo hará. Gracias, Señor, lo creemos, Padre Santo. Lo creemos, mi Rey.